Verán, me siento muy ligado a este país. A los elementos racionales se los podría explicar. Cuánta potencialidad tiene, cuántos recursos, cuánto capital humano. Da igual, créanme. Lo que domina en mi vinculación con Colombia no es la razón, sino el sentimiento. Así que pase lo que pase, y a veces tengo disgustos, lo que quieran, disgustos de compatriota, pase lo que pase, seguiré vinculado sentimentalmente a Colombia hasta que me muera. Gracias. El 6 de marzo nos visitó el expresidente español Felipe González en una conferencia inolvidable. Con su presentación anticipamos lo que sería una programación de lujo, con España como país invitado. Ahora, en medio de la distancia física, pero aprovechando al máximo los recursos tecnológicos de nuestra universidad, damos continuidad a los más de 70 eventos y 250 conferencistas de nuestra cita anual con Europa. Esta es la Cátedra Europa 2020. Te invitamos a que disfrutes de esta fiesta de conocimiento y cultura y a que mientras nos acompañas hagas tu donación a nuestro programa institucional de becas y apoyo financiero ubicando el botón del lado derecho de tu pantalla. Porque nuestros planes continúan, Europa se vive en el Caribe colombiano. Hola, un especial saludo a todos. En nombre de la 23ª edición de Cátedra Europa, les damos una muy cordial bienvenida a la conferencia Jornada de Oportunidades de Estudio y Becas en el Exterior con Campus France. Daremos inicio a esta jornada con una breve trivia para conocer sus preferencias y probar sus conocimientos sobre Francia. Les cedo la palabra a mi compañera Fiorella Rivera. Por favor, participar todos. Muchísimas gracias, Vanessa. Vamos a iniciar con esta breve trivia. La idea de la trivia es hacer como un break the ice, romper el hielo con ustedes para conocer sus preferencias. Entonces voy a compartir la pantalla. Y con este código QR ustedes podrán escanear para poder ingresar a la trivia. Vamos a darles unos segunditos para que puedan ingresar y así dar inicio a la trivia. Ok, vamos a dar inicio a la trivia con la primera pregunta. ¿Cuál de estas obras no se encuentra en el Museo del Louvre? ¿La Venus de Milo, la Gioconda de Leonardo da Vinci o las Tres Gracias de Rubens? Ahí hay 5 personas que están contestando, 6, 7. Bien, las Tres Gracias de Rubens. Bueno, vamos para la segunda pregunta. ¿Cuál es el lugar más visitado de Francia? ¿Disneyland París, el Museo del Louvre, la Torre Eiffel o el Arco del Triunfo? 50, 50, el Museo del Louvre. Ok. 6. Vamos a ver si están en lo correcto. Vamos a ver. 3, 2, 1. Vamos a ver. Bueno, no están en lo correcto. Es el Museo del Louvre, el que es el más visitado en Francia, aparte de la Torre Eiffel. Vamos a ver la tercera pregunta. ¿Cuál de los siguientes no es un invento francés? A, el sistema de braille, B, el cine, C, el papel, D, el sistema métrico.
Bien, el Babel. Y vamos para la última pregunta para ver qué tanto saben de francés. Ah, perdón, la penúltima. ¿Cómo se conoce a París popularmente? A, la ciudad que nunca duerme. B, la ciudad de los poetas. O C, la ciudad de la luz. Bien, la ciudad de la luz. Ahora sí vamos para la última pregunta, para ver qué tanto saben de francés. Escriban una palabra en francés para saber su nivel de francés. Vamos a ver qué tanto saben de francés. Meuf, bonjour, mec. ¿Qué más? Bonjour. La Colombie, bonjour. Aujourd'hui, la Colombie, parcours. Aujourd'hui, livre. Fille, oui, oui. Aujourd'hui, salut. Bonjour. Plutot. Boulanger. Bonsoir. Garçon. Bien, pues están. Lo importante es que saben todos cómo saludar, es decir, bonjour. Eso es lo importante. Entonces, con esta pequeña trivia finalizamos para dar inicio a la jornada de oportunidades de estudio. Entonces, ya dejo de compartir pantalla para que ustedes puedan iniciar. Mil gracias. Gracias, Fiorella. Continuando con esta jornada, contamos con la especial participación del conferencista, el doctor Pierre-Marie Biotto, director de Campus France en Colombia. El doctor Pierre-Marie es máster en políticas lingüísticas, tiene aproximadamente 20 años de experiencia en servicios culturales de embajadas y alianzas francesas. Ha sido consejero pedagógico y director académico en varias alianzas francesas de Latinoamérica, así como también responsable de la Oficina Regional para la Cooperación Lingüística y Educativa, Centro Cultural de Cooperación para el Centroamérica, Embajada de Francia en Costa Rica, y experto sectorial en cooperación educativa y lingüística de la Embajada de Francia en El Salvador. Antes de darle la palabra al doctor Pierre-Marie, les recordamos a todos los asistentes en la ciudad de Barranquilla que durante nuestros eventos podrán disfrutar de la gastronomía española ofrecida por Dunor, ingresando a la tienda Uninorte. Igualmente, les invitamos a todos los participantes a interactuar dejando sus preguntas y comentarios en el chat que encuentran al costado derecho haciendo clic en el signo de interrogación. A continuación, los dejamos con el doctor Pierre-Marie. Sean todos bienvenidos. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias de nuevo por la invitación que recibimos de parte de la Uninorte. Siempre un placer participar en la Cátedra Europa. Este año de manera totalmente atípica, pero pues como todos nos toca adaptarnos entonces al entorno y bueno, ahora entonces lo hacemos de manera virtual y ojalá pues sea la última vez. Obviamente preferimos estar con ustedes en el campus de la Uninorte. O sea, veo que hay un reflejo, no sé si en la pantalla molesta mucho o si intento moverme un poco para evitar, a ver si moviéndome por acá, o no, es por el otro lado, perdón, será más agradable de pronto así. Eso, bueno, ya, perfecto. Entonces, sí, hoy tenemos el propósito entonces de darles a conocer las opciones de estudios en Francia. Sabemos que la Universidad Uninorte tiene muchos convenios de cooperación con Francia, que sean convenios de cooperación de intercambios académicos, de doble titulación, y cada año nosotros en Campus France atendemos a estudiantes de la Uninorte que van a Francia para hacer un semestre, 2 semestres o incluso a veces 2 años de estudios en Francia. Sabemos que hay un público en la Uninorte muy interesado en poder seguir sus estudios en Francia. Entonces, este es un primer público, el que tiene, digamos, de cierta manera la suerte de poder contar con convenios de cooperación firmados por su universidad.
pero hay también otros estudiantes que no se pueden aprovechar de estos convenios porque no aplican para todas las facultades, pero obviamente existen opciones para poder seguir estudiando en Francia. Entonces, lo que nosotros hoy quisiéramos darles a conocer, antes de seguir utilizando nuestra página web, porque es la principal herramienta de información para ustedes, yo quisiera solamente resaltar lo que es Campus France, porque a veces puede haber una confusión, la gente no sabe lo que es, o escucha muchas cosas que son France, Alliance Française, Institut Français, hasta a veces salones de belleza Marcel France, y la gente a veces se confunde un poco. Bueno, en fin. Entonces, Campus France, ¿qué es? Es la agencia gubernamental francesa que se encarga de la promoción de los estudios en Francia. Entonces, agencia gubernamental que tiene dos ministerios de tutela, el Ministerio de Enseñanza Superior y de Relaciones Exteriores. Por esta misma razón, en Colombia somos un servicio de la Embajada de Francia, ¿sí? Eso es para entender, digamos, la dimensión institucional que tiene Campus France, y Campus France es un paso obligatorio para poder solicitar la visa de estudiante, menos para dos públicos, pero no creo que ustedes entonces conformen este público, los menores de edad que quieren ir a Francia para tomar curso de francés y los estudiantes con una inscripción en doctorado con una convención de accueil, o sea, un contrato para hacer sus investigaciones en un laboratorio o en una universidad. Si no, todos tienen que hacer el proceso Campus France, obviamente, a menos de viajar por menos de 91 días, porque ya saben que desde el año 2014 o 15, no me acuerdo, diciembre, ya no hay visa de turismo para ir a Francia. ¿Okay? Entonces, son obviamente las dos condiciones para poder entonces hacer el proceso con Campus France. Bueno, entonces ahora voy a compartir la pantalla de nuestra página web. Me interesa entonces hacer esta presentación utilizando la página web porque es el motor de búsqueda. Entonces, intento entender cómo es. Acá, ahora, check, perfecto, muy bien. Si me pueden confirmar que están viendo la página web Campus France, ¿sí? ¿Está bien? Ok. Entonces, nuestra página web es la herramienta, digamos, esencial para encontrar informaciones sobre los estudios en Francia. Entonces, la idea es hacerles una presentación, pero utilizando esta herramienta para que ustedes mismos, al finalizar esta presentación, puedan encontrar las informaciones disponibles en nuestra página web, ¿sí? Entonces, tenemos 5 rubros o entradas. La primera de estas, actividades Campus France, en la cual vamos a encontrar informaciones sobre horarios de atención, dirección, pero como hay una sola oficina acá en Bogotá, entonces no aplica para ustedes, obviamente, pero lo que viene enseguida, mucho más, o sea, charlas de información, que actualmente obviamente son todas virtuales, y después la posibilidad de solicitar una asesoría personalizada para poder responder en vivo sus preguntas. También proponemos talleres de diferentes tipos, talleres sobre los procesos de postulación, talleres sobre los trámites obligatorios que hay que hacer cuando lleguen a Francia y también un taller sobre el proceso de visa, porque la idea es también darles una información completa y que no se limiten solamente con el proceso Campus France, sino que entiendan la articulación entre los dos procesos, Campus France y servicio de visas, para así tener, digamos, un proceso bastante fácil de seguir durante las pocas semanas que se requiere para hacer Campus France y visa. Luego, contacto, obviamente, para que sepan, en la ciudad de Barranquilla contamos con la presencia de Kelly Ariza, que es la corresponsal Campus France en la Alianza Francesa de Barranquilla. Entonces, pueden acercarse a su oficina en la Mediateca especialmente y luego, obviamente, redes sociales, esencialmente Facebook y Instagram, y France Alumni, la red social de los ex estudiantes o estudiantes extranjeros en Francia. Luego tenemos una segunda entrada en la cual vamos a encontrar informaciones más bien al nivel de la organización del mundo universitario en Francia. Van a encontrar informaciones sobre por qué elegir Francia. Hay muchos criterios, muchas razones, no vamos a entrar en tantos detalles
creo yo, informaciones sobre educación superior. Acá, muy importante, dije que no íbamos a entrar y lo hice sin quererlo. Bueno, entonces, estamos con esto. La nueva estrategia de atracción para los estudiantes extranjeros, la estrategia Bienvenue en France, que decidió implementar el gobierno actual. Oficialmente el anuncio fue en el noviembre de 2008 y es oficial desde septiembre de 2019. O sea, llevamos un año con la estrategia Bienvenue en France, que tiene varios pilares, entre los cuales la simplificación del proceso de visa, unas oficinas en las universidades para mejorar, facilitar la llegada de los estudiantes extranjeros en Francia, facilitar su integración, todo el tema de los trámites administrativos, obviamente desarrollar los programas en inglés, en francés como idioma extranjero. Tiene varios componentes que podrán consultar en este enlace, pero algo que me parece, obviamente, debido a nuestro contexto colombiano aún más pertinente, es el acuerdo de reconocimiento mutuo de los diplomas firmado entre Francia y Colombia en el año 2010, ¿sí? Y esto básicamente hace que un estudiante colombiano con un bachillerato puede aplicar a primer año de pregrado, un estudiante colombiano con un pregrado colombiano puede aplicar a máster y un estudiante colombiano con máster, una maestría, puede aplicar a doctorado en Francia. Entonces, hay un mecanismo que facilita la movilidad de los estudiantes colombianos hacia Francia y es un acuerdo recíproco y significa también que hay estudiantes franceses que vienen a Francia en este marco también. Luego, bueno, tenemos un artículo sobre los diplomas. Los diplomas otorgados por las universidades son diplomas internacionalmente reconocidos, se gozan de una fama a nivel internacional y entonces un reconocimiento. Eso es importante cuando entonces llegue la hora de hacer, en caso de ser necesario, el proceso de convalidación acá en Colombia. Luego tenemos una parte sobre la financiación de los estudios, matrículas y becas, financiación de los estudios. El Estado francés asume entre el 70 y el 95% de los gastos de matrículas generados por cada estudiante, ¿sí? Y esto hace que el estudiante tiene que aportar, entonces, entre máximo el 30% y el 5% de los costos de matrícula. Concretamente, un año de pregrado actualmente en Francia cuesta 2.770 euros, un año de máster 3.770 euros y un año de doctorado 380 euros. Lo que no dije es que para pregrado son 3 años, máster 2 y doctorado 3 años también, para que puedan hacer entonces sus cálculos. Las becas, porque siempre obviamente nos preguntan sobre becas, entonces tenemos acá un catálogo que se llama Campus Bourse, es un catálogo de las becas que proponen las universidades y escuelas de ingeniería, escuelas de negocios en Francia, al cual pueden acceder muy fácilmente y gracias a un sistema de palabra clave podrán identificar los programas de su interés. Algo también que es atípico en Francia es el tema del estatuto administrativo del estudiante. Cuando uno es estudiante, entonces no es profesional, no es jubilado, es estudiante. Y este mismo estatuto de estudiante confiere derechos y permite acceder a subsidios, entre los cuales el primero, el de la salud. La afiliación al seguro social es totalmente gratuita y el seguro social en Francia permite entonces tener mínimo un 66% de sus gastos médicos reembolsados, ¿sí? Y muchas veces lo que nosotros recomendamos es que los estudiantes contraten, se afilien a un seguro social adicional, un tipo de prepagada para así tener entonces unos gastos médicos aún mejor reembolsados, ¿sí? A veces alcanza el 95% hasta a veces el 100%, ¿sí? Hay dos cosas de las cuales los franceses se sienten orgullosos y que tienen las mismas características, es la educación y la salud. ¿Por qué? Son de calidad, fácil de acceso, y entonces ya con esto de calidad, fácil de acceso y gratuita o realmente bastante económico, nos da un panorama bastante interesante. Entonces, en cuanto a los subsidios, entonces, la seguridad social, luego el tema del alojamiento. Creo que todos sabemos que la parte más fuerte del presupuesto del estudiante muchas veces es el alojamiento, ¿sí? Y en Francia, entonces, existe un mecanismo para que el estudiante solicite una ayuda estatal que puede oscilar entre más o menos 80 y 200 euros mensuales
para ayudar al estudiante a pagar su alquiler. Luego, otro subsidio, el subsidio de los transportes públicos para bus, tranvía, metro. El estudiante usualmente tiene un 50% de descuento en los transportes públicos, tiene su carnet, puede ser mensual la afiliación o semestral o anual. Y con este carnet el estudiante puede tomar las veces que quiera los transportes públicos y tiene un 50% de descuento. Luego tenemos otro subsidio sobre la alimentación. Cerca de cada universidad hay un restaurante universitario subvencionado por el Estado y esto hace que el estudiante puede almorzar, cenar por 3,30 €, lo que es una tarifa realmente bastante económica para Francia. Los que hayan viajado a Francia creo que podrán entonces corroborar esta información. Con 3,30 € no es tan fácil almorzar en Francia. ¿Okay? Luego, bueno, más informaciones, pero que veremos ahorita. Solamente acá terminaré con esta. Doctorado de investigación en Francia es una parte muy importante del gobierno actual, la promoción de los doctorados. Y para que sepan, ¿se acuerdan? Hablé de 380 € el año de doctorado en Francia, o sea, con el tipo de cambio que bastante desfavorable actualmente, nos da entonces un año de doctorado que va a costar, si no estoy mal, como 1.600.000 por ahí, o sea, 800.000 pesos el semestre. Y obviamente, aparte del precio, porque el precio no lo es todo, es la calidad y el reconocimiento de sus diplomas que nos parece obviamente aún más importante, y la calidad de las formaciones. Para que sepan, actualmente más del 40% de los doctorando en Francia son extranjeros. Significa que entonces hay seguramente muchos puntos a favor para los estudiantes que quisieran elegir un doctorado en Francia. Luego acá tenemos en el rubro áreas de estudio, entonces una información obviamente dirigida realmente a la parte académica en sí. Entonces acá en la parte derecha tenemos los programas más solicitados por los estudiantes colombianos, empezando con los cursos de francés en Francia, porque pues como todos saben, en Francia se habla francés y que la mayor parte de los programas en Francia se van a dictar en francés. Entonces, obviamente, toca anticipar el tema del aprendizaje de idioma francés en Francia. Sé que en la Uninorte hay un centro de idiomas, si no estoy mal, y está la Alianza Francesa. Entonces, tiene un entorno bastante favorable para poder aprender el idioma desde su universidad. Y eso, obviamente, es muy importante relacionarlo con el tema de los programas, ¿sí? Como decimos muchas veces en Campus France, ¿cuáles son los pasos a seguir cuando uno se quiere, digamos, proyectar más allá de los cursos de francés o tomar curso de francés para luego hacer una formación universitaria? Es identificar los programas de su interés, ¿sí? Vamos a ver ahorita con los catálogos cómo uno puede hacer la búsqueda. Identificar los programas, porque esto puede entonces facilitar, obviamente, averiguar el tema de los requisitos académicos lingüísticos. Con el tema de los requisitos académicos, ¿se acuerdan? El acuerdo de reconocimiento mutuo de los diplomas. Esto hace que hay un marco institucional bastante fácil de entender y uno sabe, digamos, que con tal diploma yo puedo aplicar a tal formación en Francia. Ok, muy bien. En cambio, con la parte de los requisitos lingüísticos, es ahí donde a veces los estudiantes se enfrentan con dificultades. ¿Por qué? Porque aprender el idioma francés, a pesar de ser un idioma romance y bastante cercano al idioma español, compartimos las mismas raíces, pues uno se demora un poco para aprender el idioma francés. Entonces, toca anticipar, ¿sí? O tomando cursos desde Colombia, o hay algunos estudiantes que prefieren ir a Francia o para empezar desde cero o mejorar, perfeccionar su nivel de idioma y desde Francia entonces aplicar al programa de su interés en la universidad, que sea máster, doctorado o lo que sea. Después tenemos, entonces acá obviamente tenemos la información sobre los cursos de francés, nos guiamos para aplicar a estos cursos de francés. Administración de empresas, arquitectura, artes, diseño, ciencias humanas, derecho, gastronomía, incluso ingeniería, ciencias, medicina y otras formaciones. Entonces, lo que les comentaba es que tenemos acá una pestaña con catálogos. La idea es que ustedes, entonces, se adueñen en cierta manera de su proyecto de estudios y puedan
ver qué son los programas a los cuales podrían aplicar en Francia. Y esto lo podrán hacer mediante, entonces, los diferentes catálogos que tenemos. Entonces, tenemos un primer catálogo que corresponde a los programas de nivel pregrado, otro catálogo verde que corresponde a los programas de nivel máster. Luego tenemos acá un catálogo de los programas másteres conjuntos Erasmus Mundus, el catálogo de las escuelas doctorales, catálogo para las formaciones en arte, un catálogo para los programas en inglés. Como lo dije, la mayor parte de los programas se dan en francés, pero ahora contamos con más de 1.600 programas que se dan en inglés en Francia, esencialmente en el campo de la ingeniería, de las relaciones internacionales y de las escuelas de negocio. También puede ser una buena opción, obviamente, para los que no cumplan con el registro lingüístico y que quisieran, entonces, bastante rápidamente ir a Francia para estudiar, por ejemplo, un máster. Entonces, es una opción muy pertinente porque al mismo tiempo que entonces van a seguir su formación en inglés, podrán en su vida cotidiana aprender el idioma francés y así regresar a Colombia no solamente con la formación y el título obtenido en Francia, sino también con seguramente un muy buen nivel de idioma. ¿Okay? Tenemos también un catálogo sobre los cursos de verano o programas cortos que pueden ser interesantes antes de empezar una formación más duradera o para, digamos, sentirse más cómodo con el idioma o tomar un curso de francés con enfoques específicos, francés de metodología, por ejemplo. En fin, hay muchas opciones posibles. Obviamente ahora muy pertinente el tema del catálogo de los programas a distancia o en línea que tenemos. Hay más de 600 programas que están reportados acá. Y finalmente, el catálogo de la ONICEP. La ONICEP es la Oficina Nacional de Información sobre los Estudios y las Profesiones en Francia. Y es el mismo catálogo que muchísimas veces utilizan los estudiantes franceses en Francia cuando están en el colegio y están por, digamos, terminar el colegio y deben pensar en su orientación y identificar los programas. Entonces, es un catálogo adicional que decidimos meter acá en línea, que es muy completo, muy denso, y que requiere, digamos, tiempo para identificar los programas. Pero esto es la parte realmente muy importante. Recuerdo, identificar los programas para poder averiguar los requisitos académicos, lingüísticos. Luego hay dos escenarios posibles. O cumplen y pueden hacer el proceso de postulación, o no cumplen, y muchas veces será por su nivel de idioma. Entonces, ¿qué hago para poder cumplir? Entonces, tomo cursos de francés acá en Colombia o decido viajar a Francia para tomar cursos de francés y estar en inmersión, pensando que obviamente será más rápido el aprendizaje. ¿Okay? Luego, acá tenemos una entrada sobre los procesos para guiarlos en sus diferentes procesos que pueden cambiar según su proyecto de estudio. ¿Se acuerdan? Los estudiantes que se van a Francia en el marco de un convenio de cooperación, bueno, es un tipo de proceso. Hay otros estudiantes que tienen que hacer un proceso de postulación directamente con la universidad francesa, eso es otro tipo de postulación, y hay los estudiantes que deben aplicar mediante una plataforma que tenemos acá, la plataforma Études en France. Es un proceso de postulación en línea, al cual el estudiante se puede aplicar hasta 7 programas para máster, por ejemplo, o para que sea máster 1 o máster 2. Este proceso va a abrir la semana entrante, bueno, un poquito más, en 10 días, el 1 de noviembre, y para cerrar para segundo o tercer año de pregrado, primer o segundo año de máster, hasta el 5 de marzo, fecha para la cual el estudiante debe haber validado su expediente en línea. Después viene otra etapa que es la entrevista pedagógica, durante la cual entonces vamos a escuchar al estudiante sobre sus motivaciones, por qué eligió tal o tal programa. Entonces, esto es la segunda etapa, y la tercera etapa finalmente es la selección de las universidades que van a acceder a esta misma plataforma y que van entonces a tomar la decisión, si sí, si no, entonces aceptan al estudiante en tal o tal programa, ¿sí? Y el estudiante entonces, insisto, puede aplicar hasta 7 programas para segundo o tercer año de pregrado o primer o segundo año de máster.
¿Okay? Entonces, acá explicamos el proceso Campus France, cómo es, el proceso de visa, obviamente, como dije, para entender la articulación de los dos proyectos. Y acá, si tienen algunas dudas, entender entonces sobre el proceso que deben seguir, ¿sí? Y según los tipos de estudios, que sea para primer año de pregrado, medicina, arquitectura, entonces hay informaciones adicionales acá, ¿sí? Finalmente, acá tenemos entonces la última entrada, vivir en Francia, ¿sí? Y ahí vamos a encontrar informaciones más bien prácticas sobre la vida cotidiana. ¿Se acuerdan? Hablé sobre los talleres que proponemos en Campus France, entre los cuales el taller Mi llegada a Francia es un taller durante el cual explicamos cuáles son los trámites obligatorios que toca seguir una vez en Francia. Por ejemplo, la inscripción, finalizar la inscripción administrativa que permite tener el estatus de estudiante. El estatus de estudiante permite afiliarse al Seguro Social, pero antes de afiliarse al Seguro Social toca entonces crear una cuenta, abrir una cuenta bancaria en un banco en Francia. Entonces son estas informaciones que les damos para que sus primeros días, sus primeras semanas en Francia las tengan muy claras y que sepan qué es lo que tienen que hacer. ¿Okay? Luego tenemos la CVEC, la Contribución Vida Estudiante y Campus, que tenía un precio este año de 92 euros. Tema del alojamiento, porque sabemos que es la parte a veces un poco complicada para los estudiantes, cómo encontrar un alojamiento desde Colombia. Entonces ahí les damos algunas informaciones sobre el alojamiento y cómo buscar un alojamiento, más informaciones sobre la salud, porque sabemos que sobre todo para los padres de familia de pronto, entonces es algo muy importante saber cómo entonces mi hijo, mi hija podrá acceder a la salud en Francia, cómo toca pagar, qué es lo que toca pagar, y le reembolsa. Entonces les damos informaciones acá adicionales con el tema también de la complementaria, el tipo de prepagada que ya mencioné anteriormente. Luego, lo mencionamos acá porque sabemos que es una pregunta que muchas veces nos tienen los estudiantes, el tema del trabajo en Francia. Entonces, hemos dividido esta información en dos etapas. Primero, la posibilidad de trabajar en Francia durante sus estudios. Efectivamente, la visa de estudiante permite a los estudiantes extranjeros trabajar en promedio 20 horas a la semana y tiempo completo cuando hay vacaciones, ¿sí? Entonces, durante los estudios. Y hay estudiantes al finalizar sus estudios, sobre todo nivel máster, que desean quedarse en Francia porque durante el máster, por ejemplo, tuvieron que hacer una práctica y dieron buenos resultados, se integraron muy bien, dieron sí, buenos resultados, la empresa quiere seguir con el estudiante, entonces, y le da la posibilidad de seguir en Francia para adquirir más experiencia laboral. Es algo que nos parece muy importante, lo hablaré ahorita. Entonces, el estudiante, cuando obtiene un diploma de nivel máster, al finalizar sus estudios, tiene la posibilidad desde Francia, sin tener que regresar a Colombia, desde Francia, solicitar la APS, es un permiso temporal de estadía en Francia para buscar trabajo. Si el estudiante ya tiene una oferta de trabajo, entonces tendrá que solicitar un título de séjour, el equivalente de la cédula de extranjería, con entonces la promesa de trabajo. Y después de los estudios también existe esta posibilidad para los estudiantes que al finalizar el máster hayan regresado a Colombia y después de 1 año, 2 años, máximo 4 años, decidan entonces volver a Francia para conseguir trabajo porque de pronto en Colombia entonces han encontrado algo pero que no responde a todas sus expectativas o porque han estudiado entonces una carrera, digamos, bastante atípica y puede ser que en Francia, en este entorno, en este área de estudios, haya más opciones luego para conseguir trabajo. Entonces, o X motivos, digamos, de la vida, estos estudiantes que hayan regresado a Francia tienen la posibilidad de solicitar una visa especial que precisamente forma parte de la estrategia Bienvenue en France. Entonces, iba a abrir una paréntesis, pero que no abrí finalmente para, digamos, hablarlo más tranquilamente ahora. En Campus France nos parece, digamos, muy importante no solamente enfocarse en la parte de estudios con el objetivo de obtener tal o tal diploma, sino ir más allá y tener, digamos, una visión más global, ¿sí? Porque la idea es que ustedes se devuelvan a Colombia y que luego puedan entonces ingresar al mercado laboral y conseguir un trabajo, ¿sí? Entonces,
nosotros pensamos que gracias a las prácticas obligatorias durante los periodos de los estudios de máster y gracias también a la posibilidad de solicitar la APS, este permiso temporal para buscar trabajo en Francia, o esta posibilidad desde Colombia de volver a ir a Francia para trabajar, pensamos que tenemos unos mecanismos que permiten al estudiante no solamente proyectarse en Francia para trabajar, sino también para adquirir experiencia laboral, ¿sí? Creo que todos estamos de acuerdo y hemos notado esto, que cuando uno busca trabajo, entonces muchas veces le piden, ok, tal perfil académico, pero con 2 o 3 años de experiencia. Y si nadie me da la posibilidad de adquirir esta experiencia, pues, ¿cómo hago? Entonces, pensamos que, vuelvo al tema de las prácticas, una vez en Francia, uno puede tener contactos para poder conseguir más fácilmente trabajo. Entonces, juntamos esto, estudios y trabajo, para así pensar en un proyecto más global, ¿sí? Y finalmente, bueno, para la gente que quisiera seguir estudiando o presente con lo que acabo de explicar, la posibilidad de seguir trabajando en Francia, el tema de la renovación del título de séjour, ¿no? Equivalente de seguridad de extranjería, desde Francia. Entonces, quería hacerles una presentación así para que ustedes, entonces, ahora, de hoy en adelante, puedan entonces identificar las informaciones. Entonces, repito, acá Actividades Campus France es más bien cómo comunicarse o ver los diferentes canales de atención que tenemos en Campus France. Estudiar en Francia es más bien conocer, digamos, el panorama universitario en Francia, las áreas de estudio, cuáles son las carreras. Hay más de 35.000 formaciones en Francia actualmente, o sea, hay muchísimos. Entonces, solamente el tema de identificar los programas, encontrar las informaciones, requiere tiempo. Entonces, toca, una vez más, anticipar, ¿ok? Y los catálogos, muy importante. Luego, la parte administrativa, cuando el estudiante está interesado en estudiar, ¿cómo debo hacer? Las informaciones se encuentran acá. Y finalmente, entonces, el tema de la vida cotidiana en Francia. Y con esto creo que terminamos la presentación. Lo que solamente podría, digamos, agregar es que, obviamente, bueno, voy a regresar a la página principal. Tenemos entonces abajo más informaciones y sobre todo informaciones relacionadas con las noticias, las actualidades, informaciones, digamos, de último momento, obviamente debido al contexto actual, informaciones muy precisas e importantes para preparar su viaje, el tema de los aeropuertos, la prueba PCR, cosas así. Entonces, acá hay informaciones, pero obviamente nosotros les recomendamos adicionalmente a, digamos, ver estos testimonios de estudiantes, ex estudiantes colombianos en Francia, seguir nuestra actualidad en nuestras redes sociales, ¿no? Donde van a encontrar también muchísimas informaciones, y no solamente las redes sociales de Campus France, sino las de la Embajada de Francia, en la cual también publican muchísimas informaciones para los estudiantes, sobre todo actualmente por este entorno sanitario que nos, rodea. Entonces, ahora creo que sí tenemos tiempo para poder responder preguntas. Creo que es una presentación bastante breve, no entré, digamos, en tantos detalles, entonces, para así tener más tiempo y responder sus preguntas. Muchas gracias, Javier. Aquí hay unas preguntas que las voy a leer. Bueno, la primera es de Álvaro Bermejo. Dice, ¿por qué cree que las maestrías son mucho más costosas que los doctorados si duran menos tiempo y son de un nivel inferior? Bueno, entonces lo que dije precisamente, digamos que para Francia, digamos, los másteres son formaciones selectivas, ¿sí? Significa que entonces no hay tampoco cupos para todos, entonces toca tener un perfil, digamos, muy interesante para las universidades y obviamente aún más para el doctorado, ¿no? Y es algo, digamos, hay un carácter un poco es como para incentivar a los estudiantes para seguir con el doctorado, porque sabemos que el desarrollo del país, el tema de la innovación, de las investigaciones, entonces pasa muchas veces por el tema del doctorado y
realmente, bueno, esta realidad de la investigación en Francia es la siguiente. Como dije, el 40% de los estudiantes en Francia inscritos en doctorado son estudiantes extranjeros. ¿Sí? Entonces, la idea es también mantener tarifas bastante bajas para el doctorado, para incentivar a los estudiantes para que sigan con sus estudios, para que sigan con sus investigaciones, pensando que esto a futuro entonces será obviamente un plus para la sociedad, no solamente francesa, europea y también mundial. ¿Sí? Entonces, ¿por qué el máster? Si efectivamente es difícil, yo sé que muchas veces la gente nos hace la pregunta y piensan, de hecho, cuando pasamos, entonces, cuando ven una pantalla que máster cuesta 3.770 y doctorado 380, piensan muchas veces que faltan una cero o incluso a veces dos ceros. No, es para incentivar a la gente para seguir con sus estudios a nivel doctorado en Francia. Perfecto, muchas gracias, doctor Pierre. Tenemos otra pregunta de Camila Fernández. ¿Qué nivel de francés se necesita? A la cual yo también le agregaría de pronto si nos puede explicar un poco aquello de las certificaciones o los exámenes oficiales que se requieren para poder estudiar en Francia. Entonces, como lo he dicho varias veces, entonces, identifica los programas, averigua los requisitos académicos lingüísticos, porque efectivamente el nivel de idioma exigido por cada programa, de cada facultad, de cada universidad puede variar, ¿sí? Digamos que usualmente se pide el nivel B2 del marco común europeo, ¿sí? Pero hay estudiantes que podrán entonces postularse a tales o tales programas, sobre todo en ingeniería, por ejemplo, con un nivel B1 o programas relacionados con las ciencias exactas. ¿Por qué? Porque el idioma, digamos, no es tan fundamental. Entonces, con un nivel B1 a veces uno puede aplicar. Y de la misma manera, y en cambio, para formaciones relacionadas con las ciencias humanas o sociales, como derecho, psicología, filosofía, lenguas modernas, muchas veces les van a pedir un nivel C1, ¿sí? Y obviamente esto le cambia un poco el panorama del tema del aprendizaje del idioma. Por eso digo que es importante averiguar los requisitos. Digamos que usualmente se pide el nivel B2, pero que puede variar según el tipo de programa y según el nivel también. ¿Okay? Entonces, en cuanto a las certificaciones, nosotros vamos a, obviamente, recomendar que los estudiantes presenten el DELF o el DALF o el TCF, según, para justificar su nivel de idioma. Se trata de presentar una documentación oficial, ¿sí? Muy importante porque nosotros si recibimos un certificado de notas o de resultados de Pepito que ha tomado sus cursos en el centro de idioma Oui, j'aime la France, bueno, esto pues, está bien, pero no conocemos este centro de idioma, no es un centro, digamos, que nosotros conocemos, no es un centro, digamos, como las alianzas francesas que tiene la posibilidad de organizar estos exámenes oficiales. Entonces, toca pensar en presentar un examen oficial, DELF, DALF, TCF. Por esta misma razón, toca anticipar porque no se pueden presentar estos exámenes en cualquier momento del año. Hay unas fechas, entonces, específicas. Cada alianza francesa, que son las únicas entidades habilitadas por la embajada para proponer estos exámenes, cada alianza francesa tiene la libertad de organizar su calendario de las certificaciones oficiales a nivel anual, ¿no? Entonces, toca averiguar con las alianzas francesas cuáles son estas opciones, en qué momento, y toca pensar que el proceso de inscripción se hace a veces con semanas de anterioridad, ¿eh? Y que los resultados salen también con semanas después de haber finalizado las pruebas. Entonces, la idea es también entender que son varias etapas, diferentes elementos que toca entonces articular para luego poder postularse de la mejor manera posible a un programa de su interés. Excelente. Seguimos con más preguntas. Esta es de Cristian Mendoza. Dice, durante el proceso de aplicación a la visa se menciona algo de un proyecto de estudios. ¿Podría hablar un poco de ello? Bueno, si entiendo bien, la pregunta es, entonces, una persona que de pronto ha averiguado sobre el proceso de visa y que ahí entonces se encontró algo sobre el proyecto de estudios. Toda la parte, digamos, académica en sí se gestiona con Campus France. Con el servicio de visas
es la parte visa, ¿sí? Son dos cosas diferentes, ¿ah? Por eso en nuestra página web decidimos presentar los dos procesos. El proceso Campus France es exclusivamente enfocado sobre la parte pedagógica, ¿sí? Luego, si la persona quiere solicitar una visa de estudiante, pues tiene que tener un proyecto de estudio. Y de hecho, la persona no podrá solicitar la visa de estudiante sin tener una carta de aceptación emitida o por un centro de idioma o por una universidad pública, privada o por una escuela de ingeniería o de negocio. Toca tener una carta de aceptación. Es el documento que, digamos, permite entender al servicio de visas que el estudiante tiene un plan de estudio, un proyecto de estudio que nosotros en Campus France vamos a estudiar, analizar. En Campus France tenemos 3 misiones. Lo que estoy haciendo en este momento, dar a conocer las opciones, explicarles cuáles son estas oportunidades, luego guiar, acompañar a la gente en su proceso y finalmente también tenemos una misión de evaluación del proyecto de estudios. Muchas gracias, Javier. Esa siguiente pregunta es de Valentina Ramírez. ¿Cuáles son los requisitos para ser admitido en un máster? Entonces, como dije, ¿se acuerdan? ¿No? Lo voy a poner acá de nuevo. Acuerdo de reconocimiento mutuo de los diplomas entre Francia y Colombia. Para aplicar a primer año de máster, ¿eh? Acuérdense, son 2 años de máster en Francia. Para aplicar a primer año de máster, toca tener un pregrado, ¿sí? Eso es al nivel, digamos, el requisito académico. Luego hay estudiantes en Colombia que han cursado una especialización. Estos estudiantes pueden aplicar directamente a Máster 2, o sea, el segundo año de máster, ¿sí? Entonces, pero vuelvo a lo mismo, identificar los programas, averiguar los requisitos, porque a veces puede haber, entonces, unas características singulares para tales o tales programas y los requisitos pueden cambiar también de un programa a otro. Por eso, con anticipación, identificar los programas, averiguar los requisitos. Usualmente es el nivel B2 del marco común europeo, usualmente, y con un pregrado, el estudiante puede aplicar a primer año de máster en Francia. Perfecto. La siguiente pregunta de Celine dice, ¿se pueden iniciar másteres desde el principio o es necesario hacerlo iniciando en Colombia? Perdón, no escuché muy bien la pregunta. Y usted, Celine, dice, ¿se pueden iniciar másteres desde el principio o es necesario haberlo iniciado en Colombia? No, el máster no hay por qué iniciarlo en Colombia, pues lo puedes iniciar en Colombia, ¿sí? Pero el título académico que tú debes tener para aplicar a máster en Francia es haber obtenido acá un pregrado, ¿sí? No hay necesidad de empezar una formación acá en Colombia. Tú tienes tu pregrado, es de cierta manera el pasaporte académico para poder aplicar a máster. Ok. Elías Quiroz pregunta, ¿es posible hacer doctorado sin título de maestría? ¿Cómo es el caso de algunas universidades alemanas? No, eso no, o sea, no, puede ser que sea posible, pero realmente desde mi pequeña experiencia nunca hemos visto estudiantes sin un máster poder ingresar a doctorado, ¿sí? O a menos que estos estudiantes hayan estudiado entonces en otro país, otra formación reconocida por la universidad, pero acá desde Colombia, para poder hacer un doctorado en Francia, toca tener un máster, o sea, una maestría. Muchas gracias. Camila Hernández pregunta, ¿podría profundizar un poco sobre los cursos de verano? Bueno, cursos de verano, hay diferentes cursos de verano. Hay cursos de verano, pero lingüísticos. Hay cursos de verano que proponen más bien como el equivalente de diplomados, ¿sí? Entonces, toca ingresar al catálogo que he presentado rápidamente y ver qué es lo que busca, más bien un curso de verano a nivel lingüístico o una formación académica para entender un poco mejor, no sé, la dinámica, la metodología y así sentirse más cómodo para empezar en septiembre, porque algo que no dije, lo siento, para mí es obvio, pero en Francia tenemos el calendario B,
O sea que los cursos inician en septiembre y finalizan usualmente en junio, ¿sí? Oficialmente el año universitario inicia el 1 de octubre, pero los cursos inician usualmente en septiembre. Entonces, el estudiante, antes de empezar con su programa de máster en septiembre, por ejemplo, entonces se va un mes o 2 meses, julio, agosto, para tomar un curso de francés o para entonces tomar un curso que lo va a preparar a sus estudios de máster o que le va a dar entonces unos conocimientos adicionales a lo que quisiera, digamos, alcanzar en Francia. Muchas gracias. Seguimos con la pregunta de María Camila Algarín, que dice, ¿qué documentos o pasos son necesarios para aplicar a los subsidios de alojamiento y cómo se establecen estos? Entonces, para poder solicitar el subsidio de alojamiento, el documento clave es el contrato de arrendamiento, en el cual obviamente debe aparecer entonces el nombre del estudiante. Ese es el documento clave que el estudiante debe presentar a la CAF para poder solicitar esta ayuda. Perfecto. Yo tengo una pregunta que hacerle y es sobre el tema de la asesoría. Si un estudiante en la ciudad de Barranquilla, donde nos encontramos en la Universidad del Norte, desea iniciar su proceso para estudiar en Francia, lo ideal es que llegue a la Alianza Francesa y ya le brindan toda la asesoría pertinente sobre los requisitos. ¿Esto es correcto? Y la segunda sería, ¿cuáles serían las 3 razones por las que usted considera que es un valor agregado o que es bueno estudiar en Francia? Bueno, la primera pregunta, entonces, en Actividades Campus France tenemos acá el contacto, ¿sí? Y contacto, van a encontrar ahí los correos electrónicos de los... tengo que ingresar primero a Corresponsales Campus France. Y ahí van a encontrar los correos electrónicos de las personas en Colombia, los corresponsales Campus France. Entonces, en Barranquilla, la persona se llama Kelly Ariza y este es su correo electrónico, mediateca.barranquilla@alianzafrancesa.org.co. Cada, digamos, corresponsal Campus France en las alianzas francesas de Colombia tiene la libertad de organizar, digamos, sus espacios para atender al público. Y no sabemos actualmente si las alianzas permiten que el público vaya, lo que yo no creo, pero toca averiguar, y de no poder ir de manera presencial, obviamente se puede brindar una asesoría de manera virtual. Y en caso, entonces, de elegir una asesoría virtual, como lo dije, entonces acá pueden ingresar en este artículo asesoría personalizada para poder agendarla. El único requisito es crear una cuenta en la plataforma Études en France y uno se demora realmente unos muy pocos minutos para crear su cuenta. Después accede al programa de las citas. Son citas que nosotros decidimos proponer de manera temática. Entonces hay asesorías personalizadas para cursos de francés, asesorías personalizadas para estudios superiores. Uno ve la disponibilidad, programa su entrevista, o sea, su asesoría, que se hace por grupos de máximo 8 personas, pensando que entonces así podemos generar una cierta dinámica entre las personas y que las preguntas de unos pueden ser del interés de otros. Entonces son asesorías personalizadas pero en grupos y durante la cual vamos a responder todas las preguntas del público que se va a inscribir y estas asesorías se hacen por Zoom. El estudiante recibe 1 hora antes del Zoom todas las informaciones, los datos de conexión para poder ingresar a esta reunión con nosotros. La segunda pregunta, ¿cuáles, digamos, las 3 razones, si no estoy mal, para elegir Francia? Bueno, entonces acá, ¿por qué elegir Francia? Entonces, yo lo voy a pensar, digamos, de manera, digamos, global, ¿sí? Primero, porque estamos hablando de estudios. O sea, que los estudios son de muy buena calidad, son diplomas reconocidos a nivel internacional, son diplomas entonces que les van a abrir seguramente puertas. Toca pensar que en Francia, sobre todo en las escuelas de ingeniería, escuelas de negocios, escuelas especializadas, por ejemplo, hay muchos vínculos entre los entes educativos y las empresas o las industrias.
y esto permite entonces bastante fácilmente conseguir prácticas, encontrar entonces unos espacios para adquirir una experiencia laboral, y lo que creo que ya he insistido sobre este punto, es lo que nos parece muy importante también. Entonces, la calidad de los estudios, y si uno relaciona esta calidad con los precios, uno se da cuenta, obviamente, que es algo muy interesante, sobre todo cuando, y me imagino que es lo que han hecho o van a hacer, comparar la oferta con otros países, el valor de los diplomas, el tiempo, la duración de los estudios y los costos también. Entonces, primero, la relación calidad-precio creo que es bastante interesante, primero. Luego, porque en Francia entonces tendrán también oportunidades para, como dije, de desempeñarse al nivel laboral, profesional, creo yo. Es lo que nos dicen muchas veces los estudiantes que se devuelven a Colombia, que han tenido muchas experiencias digamos, laborales muy interesantes. Pero bueno, no voy a entrar en tantos detalles, pero por ejemplo en Colombia, o sea, nunca hubo tantas empresas francesas en Colombia como hoy, y seguramente en los años por venir, entonces habrá aún más, ¿sí? Entonces, el hecho de haber estudiado en Francia seguramente les permitirá tener, entonces, una hoja de vida muy interesante acá en Colombia para estas empresas o francesas o colombianas que trabajan con Francia. Hable de la calidad, pero obviamente, bueno, el tema de la innovación, que es algo muy importante para el gobierno actual. Los costos, ya lo hablé, o sea, muchas cosas que al final están como implícitas en lo que ya dije, el acuerdo de reconocimiento mutuo de los diplomas, que ya hablé también, pero hay algo de pronto que no he hablado y que me parece, digamos, muy importante también, es el tema, digamos, de su vida no estudiantil, su vida, digamos, personal. Ustedes en Francia estarán, digamos, como en una encrucijada en Europa. Francia fronteriza con muchísimos países, ¿sí? Francia es el primer destino turístico a nivel mundial con más de 80 millones de turistas al año. Entonces tenemos en Francia un marco bastante agradable, porque si Francia es un destino, es el primer destino turístico a nivel mundial, es que seguramente hay muchas razones, ¿sí? A nivel, puede ser cultural, puede ser a nivel de los paisajes, la diversidad que hay, puede ser a nivel, obviamente, gastronómico también. O sea que la gente, entonces, va descubriendo un país que, igual que Colombia, que tiene, digamos, muchas diferencias entre ustedes en la costa atlántica, el Caribe, o en la costa pacífica, no es lo mismo. El Amazonas no es lo mismo que entonces los Andes. O sea que hay una variedad también en Colombia, y en Francia pasa lo mismo, ¿sí? La gente, no sé, que vive cerca a los Pirineos, que fronteriza con España, o la gente que vive en el este de Francia, que fronteriza con Alemania. Entonces, es estar en el corazón de Europa Occidental, en un mundo también multicultural, ¿sí? Francia se caracteriza también por esto, por su variedad a nivel, entonces, de las poblaciones. Y esto, obviamente, hace que uno va descubriendo, conoce, y como ustedes dicen en Colombia, quiero que me rinda, y quieren conocer, quieren descubrir, quieren aprovechar. Y pues París, por ejemplo, queda a ¿qué? Hora y media de Madrid, o a hora y media de Roma en avión, y que hay tarifas muy económicas, y que en Francia hay muchas vacaciones. Y cuando uno tiene vacaciones, ¿qué hace? Hay dos opciones, básicamente, o trabaja o viaja. Y si trabaja, de pronto es para poder viajar. Entonces toca pensar en un plan de vida. Y cuando uno va a Francia para estudiar, muchas veces se va no solamente por un año, a veces por 2, por 3, o incluso si uno va a hacer un máster y luego sigue con el doctorado, son 5 años. Entonces, es realmente una parte de su vida que pueden, digamos, contemplar en Francia. Bueno, lastimosamente se nos acabó el tiempo, doctor Pierre-Marie. Muchas gracias por esta fructífera charla, por enseñarnos más sobre Francia. Invitamos a todos que ingresen a la página de Campus France para que conozcan más detalles. Esperamos una próxima visita de usted en nuestro campus cuando esta situación actual nos lo permita. Y bueno, a todos los asistentes, gracias por acompañarnos en esta sesión de Cátedra Europa. Los invitamos también a apoyar a la formación de más jóvenes talentosos ingresando
a la tienda Uninorte en la campaña de Más Becas y a seguir conectados en la programación de Cátedra Europa Virtual. Muchas gracias y feliz tarde para todos. Muchas gracias a la Universidad Uninorte, muchas gracias Vanessa por la organización del evento, muchas gracias a los estudiantes por participar, hacer sus preguntas, veo que hay un real interés y entonces ya saben ahora cómo comunicarse con nosotros, que sea en Barranquilla o de manera virtual con nosotros acá en Bogotá. Muchas gracias, una feliz tarde y se cuidan. Feliz tarde, doctor Pierre. Hasta luego.